Hola, yo soy Vic y en esta ocasión fabricaremos el hacha de Kong con efecto atómico de Godzilla vs. Kong. Antes de empezar, te invito a que te pases por mi canal para ver más trabajos como este y a que te suscribas para no perderte de los próximos proyectos. Para empezar, estuve pensando en qué utilizar para hacer el mango. Pensé en un palo de madera, un tubo de PVC e incluso el cabo de un hacha de estos que venden en las lapalerías. Pero finalmente hallé la opción perfecta. Este tubo de cartón que se usa para enrollar telas o plásticos. Esta es la mejor ya que tiene un ancho de 4,5 centímetros y al ser cartón es maleable y fácil de trabajar. Además fue muy fácil de conseguir. Solo ve a una tienda de telas y pregunta por él. Te lo venderán muy barato. Una vez que lo tengas, mide un tramo de 1 metro y márcalo para cortarlo a esa altura. Este es algo duro, así que antes de usar el cúter podrías cortarlo con una cegueta para que luego sea más sencillo pasarlo por el borde hasta cortarlo. Así tendremos el que será el cuerpo principal de la pieza, pero ahora pasaremos a trabajar en la cabeza del hacha. Como sabemos, esta parece ser una de las espinas de Godzilla. Tracé diferentes plantillas hasta encontrar una que me convenció. Esta te la dejaré en la descripción, pero tú puedes trazarla a tu gusto. Solamente considera que debe tener 50 centímetros de largo y 24 de ancho. El lado más grande debe medir 33 centímetros y el pequeño 12,5, mientras el mango tiene entre 5 y 4 centímetros de ancho. Son solo aproximaciones, pero con tu plantilla lista pasaremos a copiarla en cartón industrial o cartón piedra. Colócala sobre un cuadro lo suficientemente grande, fíjala y traza todo el contorno con ayuda de un lapicero o una virome, sin olvidar el espacio que será para el mango. No está de más volver a trazar la silueta antes de pasar a recortarla. Como sabes, el cartón piedra es muy duro, así que no trates de cortar en una sola pasada. Haz varios cortes despacio siguiendo la misma línea hasta terminar de cortarlo. Esto puede ser complicado debido a las curvas y a los lados cerrados. Para estos puedes partir desde el centro e ir de lado a lado para cortar. Continúa así hasta obtener toda la pieza que será uno de los lados de la espina, ya que pasaremos a cortar una más. Otro método es cortar de punta a punta saltándote las curvas y luego cortarlas una por una. Opta por el que prefieras. Al final deberás tener dos piezas iguales que formarán la espina, pero recortaremos otro conjunto de cartón corrugado para darle volumen. Este es mucho más fácil de cortar e incluso podrías usarlo en vez del cartón piedra. De cualquier forma, necesitas 2 o 3 piezas para unirlas en una sola a modo de capas para dar volumen, y colocar las otras 2 para terminar de cerrarla. Tendrás que pegar todo con suficiente pegamento blanco. Esparcelo muy bien sobre las caras de cada pieza y verás acomodando mientras ejerces presión. No te preocupes si quedan un poco dispares. Lo que debes hacer ahora es cerrar cada una de sus puntas para que queden bien pegadas, por lo cual te recomiendo usar varias de estas pinzas o sujetar chivos a lo largo de toda la pieza. Notarás que este método es parecido al que usé en la culata del rifle mandaloriano, así que déjalo secar y suelta todas las pinzas para obtener la pieza armada. Termina de cerrar los bordes con más pegamento, procurando que entre bien en las fibras. Una vez que seque, utiliza una lija gruesa para emparejar todo el contorno, principalmente en las curvas, y luego usa la misa para rebajar las orillas de esta forma como si la afilaras. También podrías utilizar un cúter y mucho cuidado, pero de todos modos debes usar la lija para que tenga una superficie de aspecto rugoso, así que no temas rasgar un poco el cartón. Usa una un poco más fina para el resto de la superficie, dándole la forma que necesita. Con tu espina lista, pasaremos a insertarla en el mango. Traza una línea a la medida de la sección en la espina para el mango, y una más al otro lado. Sobre ella cortaremos una ranura ligeramente más cerrada que el grueso de la hoja. Traza desde el medio y recorta las dos. Aquí meteremos la hoja desde el lado más pequeño, así que aplica suficiente pegamento blanco en las ranuras y en la sección de la espina. Entonces empieza a meterla poco a poco hasta que llegue a su lugar, y séllala con el mismo pegamento que sobró. No está de más añadir un palo como refuerzo. En la punta traza un par de líneas para recortar esta sección en V y cerrarla de esta forma con pegamento. La puedes mantener así con algo de cinta o con un sujetacables. Déjalo secar y trabajaremos con el otro extremo del mango. Esta parece ser la cabeza de un fémur u otro hueso. Tracé esta plantilla para apoyarme y hacer 2 piezas en cartón corrugado para pegar a cada lado del tubo. Será la base para hacer lo demás. Puedes pasar directamente a eso, pero si quieres que la espina se encienda, tendrás que instalar el cableado. La batería la esconderemos en el tubo. Para eso le haremos una pequeña caja con papel cascarón. Esto es tan fácil como medirla y trazarla con base a su tamaño. De preferencia en una sola pieza para que sea más fácil pegarla y tener donde guardar la batería. Pégala dentro del tubo con algunas tiras de cartón. Un poco más adelante pondremos el interruptor ya con sus cables puestos. Pégalos por la orilla junto al portapila para conectarlos a 2 cables que irán hasta el otro extremo. Aquí haremos la conexión. Conecta uno de los cables al interruptor y este al positivo de la batería, mientras el otro directamente al negativo. Solda las conexiones, ponles aislante y pégalas al tubo para luego fijar el resto del cable a lo largo del mango con algo de cinta y dejando un buen tramo al final. Volviendo al mango, haremos más de esas 2 plantillas con cartón corrugado, y las pegaremos a los lados hasta que tomen el volumen del tubo.
Yo usé un cartón de 3 capas para ahorrar tiempo, pero cualquiera sirve, solo procura que tengan la misma forma. Añade tiras de cartón para cerrar los lados y también para hacer una especie de división entre ambos lados. Pégalo todo para sellar y líjalo para definir la forma. Y para un mejor acabado, arranca las hojas de cartón y pega los trozos con algo de engrudo Art Attack, procurando que se peguen bien. Úsalos también para cubrir el cable sobre el resto del mango, hasta la parte donde salen los cables. Para la parte inferior, haré lo mismo pero con trozos de papel craft. Prepara más engrudo Art Attack y rasga varios trozos en vez de tiras uniformes. Puedes usar papel periódico, pero este tiene una textura más adecuada y es más grueso. También cubre los demás bordes del interruptor y de la batería, al igual que la punta al otro extremo. Aplica una segunda capa sin olvidar lijar levemente la superficie. Tras dejarlo secar, haremos algo parecido en la espina. Esta tiene varias grietas en la superficie. Puedes trazarlas con un marcador y luego abrir cada una utilizando un cúter o una lija. Esta tarea será más sencilla si cuentas con un Dremel, pero el cartón se abre fácilmente, además de que la lija te ayuda a darle una mejor textura antes de cubrirla con más engrudo. Al terminar, podría cubrirlo con periódico, pero en vez de eso usaré estas servilletas de papel debido a la textura arrugada que tienen. Es un poco más complicado ponerlas ya que hay que aplicar la mezcla a la superficie y luego pegarla seca, y con cuidado para no romperla al remojarla poco a poco. Nuevamente, recomiendo que la lijes para una superficie rugosa, y que la cubras con pegamento al igual que el resto de la pieza. Así nuestra hoja o espina estará terminada, y lista para que instalemos los LEDs. Primero marca su posición, use 6 de un lado y 2 del otro. Puedes poner más si lo deseas, pero de preferencia ponlos ya con su resistencia. Fíjalos con silicón caliente, de tal modo que lleves las terminales hacia el tubo donde podamos conectarlos en paralelo. Es decir, unir todos los positivos y aparte todos los negativos para que se enciendan con la misma intensidad. Usa suficiente silicón como aislante y repite el procedimiento en la otra cara. Comprueba que ambas se enciendan correctamente y conéctalos en paralelo hacia la batería con los cables que dejamos antes, y así encender todo con el interruptor. Cubre toda esa parte con un trozo de papel y engrudo, pero aplica este antes para que se adhiera al silicón. Así esconderemos el cableado sin cubrir los LEDs, y tras comprobar que funciona correctamente, le pondremos los últimos detalles. La espina parece estar atada con una tira de cuero. La haremos con foamy o goma eva. Corta varias tiras de entre 2 y 4 centímetros de ancho. Trata de no hacer el corte completamente recto. Las pondremos en toda la parte superior. Primero pon una delgada en el lado más grande por encima de los LEDs para esconderlos al iluminar la hoja. Posteriormente empieza a ponerlas cruzadas de tal modo que se estiren un poco, tratando de esconderlos del otro lado y fijándolas en el mango usando silicón caliente. El calor ayudará a estirarlo. Cruza una más y trata de cubrir las puntas de la tira para esconderla y dar la ilusión de que es una sola. Repítelo con una hacia la punta del hacha. Esconde un extremo bajo la primera que pusiste y tira de ella para enrollarla por arriba, para luego esconder el otro dentro de la misma como si fuera un nudo. Haz lo mismo por debajo. Aquí usa una tira un poco más ancha para cubrir unos 20 centímetros bajo la espina y si quieres apóyate con una más delgada para terminar toda esa parte y cubrirla con pegamento blanco. Y con esto la hacha está completamente armada, lista para pasar a pintarse. Comienza pintando todo el mango con una mezcla de marrón y rojo para un tono rojizo. Será la base para poner más tonos. No olvides pintar también el interruptor. Posteriormente, usa un tono más claro de naranja con un poco de marrón. Aplica un poco y tállalo con un trapo para darle este aspecto antiguo. Continúa así hasta la cabeza del hueso con la pintura un poco diluida, pero justo en los extremos usa un tono aún más claro como el amarillo para que al tallarlo tenga un aspecto realista, como un hueso de dinosaurio o fósil. Puedes pintar la tira de un tono más claro como anaranjado, con cuidado de no salirte. Aquí puedes usar un tono más oscuro como el marrón para darle un sombreado, aplicándolo en los bordes que hacen las tiras, solo un poco para tallarlo suavemente con el pincel o el trapo. Será más fácil si la pintura está diluida. Solo queda pintar la espina. Cúbrela completamente de color negro. Este puede limitar un poco el brillo de las luces, así que puedes mezclar tonos como un poco de gris. Yo lo apliqué con una esponja. Luego puedes pintar todas las grietas con algo de azul, pero muy leve para poder detallarlo. Vuelve a aplicar negro, pero solo de forma superficial con un trapo. Aquí puedes cubrirlo con pegamento blanco, déjalo secar y si quieres aplica pintura blanca con la técnica del dry brush o pincel seco, es decir, seca toda la pintura del pincel para tallarlo suavemente en la superficie, resaltando las arrugas y las grietas, y también con un poco de azul en estas. Así lucirá la espina pintada, se verá bien incluso si no le pones luces. Finalmente, coloca la batería en su lugar, y una vez hecho esto, el hacha de Kong está terminada.
Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y enviarme tus proyectos para que pueda verlos. En cuanto a este, superó mis propias expectativas y está dedicado a todos los que también sean del Team Kong. Pero no se preocupen, ya habrá algo para los Team Godzilla. Díganme en los comentarios qué les gustaría, y de paso a cuál de estos titanes apoyan. Agradecer mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias. Y recuerda, Kong no se inclina ante nadie.